Creo que después de oír la conferencia de Belio esta mañana, estamos todos convencidos, como es cierto, que todos los niños son muy inteligentes, tienen todas las capacidades. Pensemos en un ejemplo extremo, que él mismo alcalde aludió esta mañana, aprender chino. Aquí estamos entre la gente más inteligente del país y estoy seguro de que nadie es capaz en 3 o 4 años de aprender chino. Y un niño pobre colombiano, de los peor dotados genéticamente, si lo tomamos cuando acaba de nacer y lo llevamos a la China, a los 3 años habla un chino perfecto. Lo mismo pasa con el talento musical, es decir, los niños tienen una inteligencia mucho más grande que la nuestra para aprender idiomas, tienen el talento musical total. Una investigadora de California, Diana Deutsch, demostró que prácticamente todos los niños nacen con oído absoluto, o sea, con el talento, las neuronas, para convertirse en grandes músicos. Ahora, sabemos de todas maneras que a los 2 años ya la mayoría de los niños no tienen ese talento, han perdido el oído absoluto. Sabemos también que después de cierto número de años ya no somos capaces de aprender idiomas con la inteligencia de un niño, y creo que también ocurre lo mismo con las matemáticas. Hay un reciente estudio de la Universidad Johns Hopkins, que yo lo leo un poco al revés de como lo presentó la prensa, que en mi opinión muestra que también el talento matemático es algo que tienen todos los niños y que las diferencias que después hay entre ellos es porque se van formando a lo largo del tiempo. Y este ejemplo un poco brutal yo creo que plantea es un problema, es que no es que tengamos que desarrollar la inteligencia del niño que nace y durante los 3, 4, 5 años de la primera infancia convertirlo y desarrollarlo en un niño inteligente, sino que tenemos que evitar simplemente que se convierta en un niño tonto y bruto, porque nacen todos extraordinariamente inteligentes y volvemos a la mayoría bastante limitados con los 5, 6 años de desarrollo infantil. Sabemos lo que hay que hacer, porque lo hace mucha gente y lo hace espontáneamente. Muchos padres son capaces de lograr que sus hijos tengan un desarrollo normal, que a los 15, 20 años sean jóvenes brillantes, inteligentes, creativos. Pero, por lo que yo decía al comienzo, todos podrían serlo, si hubiera realmente esa actividad que no desarrolle, sino simplemente que mantenga y que haga real lo que es virtual en el niño recién nacido. Los padres que lo logran hacer son generalmente los que tienen recursos propios, culturales y lingüísticos un poco favorecidos. Y ahí es donde está el origen de la inequidad tan grande en la que vivimos en un país como Colombia. El 10, el 15% de la población tiene en su casa un ambiente que le permite conservar estas capacidades y después llevarlos a cabo en el colegio. Por supuesto, a veces decimos que fue el colegio el que mejoró todos estos niños, que está el colegio el que logra que sus niños tengan resultados muy elevados, pero realmente es simplemente, eso ya estaba determinado a los 4 o 5 años. Las muestras de lo que pasa con Saber y otras me hacen pensar a mí claramente que es muy raro ver que un niño de 5 años hoy mejore, y que sí es muy raro, y que sí es mucho más frecuente ver que grupos enteros de estudiantes que todavía a los 5 años tienen muy buenos niveles, después han disminuido. Hay un colegio colombiano que tiene ese curioso resultado público de estar entre los mejores 50 colegios del país en la prueba de 5º año y estar entre los mejores, por ahí 1.200 en la prueba de 9 años. Eso es una prueba que muy pocos logran hacer decaer tanto a los niños, pero en general eso está pasando continuamente. Ahora bien, las políticas económicas, lo sabemos, mejoran la riqueza de todo el mundo y todos mejoramos, pero no han podido encontrar políticas económicas eficaces que realmente disminuyan la desigualdad. Si queremos disminuir la desigualdad, es en la cultura, es en la educación donde tenemos que intervenir. Y en eso ya lo sabemos. Lo que hay que hacer es ofrecer a los niños desde que nacen hasta los 4 o 5 años o después, o no desde que nacen, desde que son concebidos, un ambiente en el que oigan la voz de las madres, en el que oigan los ritmos de la lengua, en el que oigan la música. Ese talento musical innato de todos está muy ligado al talento
lingüístico, a la capacidad lingüística, son cosas que se desarrollan por las mismas razones evolutivas. Entonces, si a los niños les podemos enseñar, les podemos tener estas actividades, que son básicamente oír música, tener arte. Tal vez esto no se ha tratado, pero el hecho es que la comparación de imágenes y espacios y tamaños es el elemento fundamental del desarrollo o de la conservación de la habilidad matemática hasta los 4 o 5 años, cuando según la Universidad Johns Hopkins ya los niños están perfectamente diferenciados en sus habilidades matemáticas. Entonces, y leer, que no es leer, es contar cuentos, es oír la palabra. Ojalá, vamos a oír hoy a 2 expertas en esto para que nos digan qué se puede hacer para esta lectura infantil, para una lectura en que yo creo que sin obsesiones pedagógicas, sin convertir a los padres ni a los maestros en gente que está pendiente de las competencias, del aprestamiento, de las habilidades, sino simplemente de que el niño disfrute, sabiendo que si el niño disfruta y está hablando y comunicándose, va a desarrollar sus capacidades. No necesitamos que entrenen al niño para que aprenda a distinguir entre una forma especial lingüística u otra, sino simplemente que el niño esté activo en un ambiente adecuado. ¿Cómo lograrlo? Y cómo lograrlo en particular en relación con esta cosa tan esencial que es la lectura, es algo de lo que vamos a oír a 2 expertas. Yolanda Reyes, ninguna necesita presentación, Yolanda Reyes es una excelente escritora, yo creo que muchos de ustedes han leído, se han conmovido con los libros que ella ha escrito para niños y son también libros que los adultos, que nos conmueven a los adultos. Y María Cristina Torrado es una investigadora con una larga experiencia en la Universidad Nacional, investigadora en psicología y autora de investigaciones que son muy pertinentes para este tema. Entonces, le doy la palabra primero a Yolanda. Bueno, gracias. ¿Hay que prenderlo? Ya está. El PowerPoint, por favor. ¿Listo? A ver. Está verde y vamos a empezar porque creo que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo no sé hablar tan rápido como Jorge Orlando Melo. Pero está prendido. Coge el testigo. No sé hablar tan rápido como Jorge Orlando. Y veo que tenemos muy poco tiempo, entonces vamos a pasar rápido, por favor. Esto de lo que vamos a hablar, sí, son los cimientos de la casa imaginaria. Creo que muchas de las ideas están expuestas en… ay, no sale abajo. Por favor, foco y cuadren porque eso está como muy… De todas maneras, la ponencia que da origen a esto, y no se asusten porque no es ponencia, además creo que cada vez el tiempo se acorta más, es Poética y Política en la Primera Infancia. La encuentran en la página web de Espantapájaros, www.espantapájaros.com, porque sé que nos vamos a demorar. Pasemos, por favor. Quiero que miren esta frase. El edificio que estoy haciendo es más alto que una manada de dragones uno sobre otro. Esto hace parte de la colección de frases que yo guardo. Llevo más de 20 años viendo crecer a los niños y a las niñas en Espantapájaros, y no por eso dejo de asombrarme todos los días. Quiero que miren esta frase. Este niño está construyendo una torre, que no traje la foto porque en 5 minutos obviamente se cayó, duró más la frase que la torre. Está haciendo una torre y está construyendo un edificio como los que él ha visto por la calle. Es más alto que una manada de dragones, una sobre otra. Tiene 3 años. Ya sabe unidades de comparación. Más alto que… Ya nadie le ha dicho que manada es un sustantivo colectivo. Y además, el hecho de comparar su fabulosa empresa con estos animales mitológicos y enormes que solo existen en los libros, que solo existen en el lenguaje, nos da una idea de los procesos mentales que este niño tiene. Manada,
más alto, un edificio más alto que una manada de dragones, una sobre otra. Pasemos. En la nutrición, en las frases de los niños, en los juegos, solo hay que mirarlos, solo hay que andar con ellos un poquito. Podemos ver la calidad de su nutrición emocional y cognitiva. Y detrás de cada frase, detrás de cada historia, hay un toma y dame, hay un río y cauce. Los niños no dicen que están haciendo un edificio más alto que una manada de dragones, uno sobre otro. Han sido acunados, envueltos, acompañados, descifrados entre páginas y páginas y páginas de la cultura, habladas, escritas, tocadas. Pasemos, por favor. ¿Desde cuándo se inicia esa historia? Aquí hay dos que traje que me gustan mucho. Alicia está llorando, extraña a su mamá y la pinta. Es el de la derecha. Y Antonio José, de 2 años, dice, todos estaban en Navidad. Estaban en Navidad. Pretérito imperfecto, pasemos. Siguiente, por favor. Este es uno de los libros más mordidos de la biblioteca. Creo que la imagen es elocuente. Me lo regalaron en México y a los niños les gustó muchísimo. Pasemos. Esta es una frase que atesoro. Estábamos leyendo Donde viven los monstruos de Maurice Sendak, uno de los libros también más mordidos. Llevo 20 años leyendo ese libro, me lo sé de memoria, es imbatible. La noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase y de otra, su madre lo llamó monstruo y Max le contestó, te voy a comer, y lo llevaron a la cama sin cenar. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max, me lo sé de memoria. Un día estábamos leyendo y al final de Donde viven los monstruos, la gente que lo ha leído lo sabe, Max, en medio de este berrinche, entra y sale por la semana, se va a donde viven los monstruos lo nombran rey porque es el más monstruo de todos, y en un momento Max dice el cuento, y Max se sintió solo y quería estar donde alguien lo quisiera más que a nadie. Y entonces desde el otro lado del mundo, oigan esto, desde el otro lado del mundo, estoy hablando de niños que tienen 2 años de experiencia de la vida, ese es el total. Lo envolvió un olor a comida rica y Max ya no quiso ser más el rey de donde viven los monstruos. Pero los monstruos le pidieron, por favor, no te vayas, te comeremos, te queremos tanto. Y Max dijo no. Bueno, total que finalmente llega el mismo barco que lo había traído y dice, y Max se marchó navegando, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día, hasta llegar a la noche misma de su propia habitación, donde su cena lo estaba esperando. Y uno pasa la página, este es un libro álbum, libro con imágenes, y hay una frase que dice, y todavía estaba caliente, sin ninguna imagen. Los niños siempre dicen, que Max, el rey de todos los monstruos, quería estar donde alguien lo quisiera más que a nadie, y yo los miro sádicamente, les digo, ¿y dónde será eso? Todos están en la casa con la mamá. Y un día tuvimos una conversación de la que salió esa frase. Los niños en la hora del cuento, lo que sale de la mamá es donde lo envolvió un olor a comida rica y donde su cena lo estaba esperando y todavía estaba caliente, y sale la cena. Y un niño decepcionado dice, ¿y dónde está la mamá? Es que la mamá no está. Los paréntesis son el silencio mío. ¿Dónde estará? Hipótesis, los niños dicen millones de cosas. Uno dice, no, es que mira, se fue a traer la comida. Y un niño dice, Francisco, la mamá está en el borde de la página. Es Lucía, Francisco pregunta, pasemos. Traje la foto de Francisco porque me parece que es importante ver que es un niño de 2 años y miedo. Esta es mi cara feroz.
es elocuente. Pasemos. Y esto que me encanta, que hace paráfrasis de lo que dice Evelio sobre la lengua del relato. Una niña en otra hora del cuento muy asustada cuando los osos de rizos de oro llegan a la casa y la van a descubrir dormida en la cama del papá oso. Y la niña dice, pero eso no pasaba en la verdad, ¿cierto que no? Y yo la miro y le digo, ¿tú qué crees? Y dice, no, eso pasaba donde no se comía. 3 años de experiencia. ¿Qué significa que un niño de 3 años de experiencia diga, la mamá está en el borde de la página? Eso pasaba donde no se comía. ¿Qué significa eso para lo que estábamos hablando hoy de la metáfora como un proceso? Pasemos. Este lo adoro. Emilia Ferreiro siempre habla de ese momento mágico en que los niños se hacen hipótesis de lectura sin que nadie les enseñe y de escritura. Esto es la profesora que se fue, y yo les tuve que contar que la profesora se fue a Brasil, que si le querían escribir unas cartas, los niños estaban muy tristes. Me encantó porque este niño le dice, Lina, este es mi número de teléfono. No sé si ven los números. Por favor, mándame el tuyo. Ese momento en que los niños descubren que los números son distintos a las letras, sin que nadie les haya dicho. Pasemos. No, es que se me haya... No, devuélvase, por favor. En mi colección particular de tesoros de los niños, hay muchas páginas en blanco. Niños con la mirada vacía y asustada. Niños a los que les pregunto cosas cuando conversamos de los libros y no me preguntan nada. Todos los que recorremos este país sabemos que es así. Hoy les recomiendo leer Los niños son carritos de las Bacrim. Pasemos, por favor. Tantas páginas en blanco. Basta mirar la forma como toman un libro. Yo hago esa prueba ácida a los niños y a las niñas de 1 año en un canasto de libros. Está en el borde de la página. Eso pasaba donde no se comía. ¿Qué significa eso para lo que estábamos hablando hoy de la metáfora como un proceso? Pasemos. Este lo adoro. Emilia Ferreiro siempre habla de ese momento mágico en que los niños se hacen hipótesis de lectura sin que nadie les enseñe y de escritura. Esto es la profesora que se fue, y yo les tuve que contar que la profesora se fue a Brasil, que si le querían escribir unas cartas, los niños estaban muy tristes. Me encantó porque este niño le dice, Lina, este es mi número de teléfono. No sé si ven los números. Por favor, mándame el tuyo. Ese momento en que los niños descubren que los números son distintos a las letras, sin que nadie les haya dicho. Pasemos. No, es que se me haya... No, devuélvase, por favor. En mi colección particular de tesoros de los niños, hay muchas páginas en blanco. Niños con la mirada vacía y asustada. Niños a los que les pregunto cosas cuando conversamos de los libros y no me preguntan nada. Todos los que recorremos este país sabemos que es así. Hoy les recomiendo leer Los niños son carritos de las Bacrim. Pasemos, por favor. Tantas páginas en blanco. Basta mirar la forma como toman un libro. Yo hago esa prueba ácida a los niños y a las niñas de 1 año en un canasto de libros. Suelten un canasto de libros y verán que hay niños de Cromañón que no saben cómo se abra un libro.
Y hay otros con esa familiaridad que les da haber mordido libros, que empiezan, y esta era la mamá, y este era el papá, y entonces tal cosa. Pasemos, por favor. El clásico binomio, lenguaje y pensamiento. Hoy puse una frasecita ya. X y Y presentan una prueba a final de primero. Es probable que X haya construido torres de dragones, uno sobre otro, y que Y haya estado en una cajita o en una casita y a alguien le diga, como decía hoy Evelio hablando del lenguaje fáctico, siéntese, párese, chino, coma, y al otro, érase una vez hace muchos, pero muchísimos años en un país muy, pero muy lejano, y a alguien a quien le haya contado cuentos. Esos dos niños llegan a primero en igualdad de condiciones. Ustedes saben lo que sigue, ustedes saben las pruebas que presentan. Y siempre decimos, este niño aprendió a leer sin darse cuenta, qué inteligente. Lo que hemos visto, y por eso es esta mesa que me gustaría que tomara más tiempo del que va a tomar. Pasemos, por favor, el siguiente. Hacen un clic en la parte en blanco. Lo que sabemos hoy nos obliga. Sabemos que la historia del ser humano como sujeto del lenguaje, y hoy Evelio Cabrejo habló de eso, se inicia antes del nacimiento. Sabemos que los bebés son sujetos del lenguaje y eso ha cambiado nuestra manera de interactuar con ellos. Y sabemos, aunque está cortado ahí, no sé por qué no lo pueden cuadrar un poquito mejor, pero bueno, si no yo lo sé de memoria, que durante la primera infancia se dan 3 momentos cruciales en la vida. Aprendemos a comunicarnos, aprendemos a hablar y nos acercamos por primera vez al lenguaje escrito. Creo que lo que hacemos durante el resto de la vida es darle vueltas a lo mismo. Pasemos. Siguiente, por favor. Entonces, las bases de la lectura dependen, estoy hablando en clave de maestra, ese niño X y esa niña Y llegan a primerito y presentan una prueba y el maestro dice, este no tiene bases, este no puede pasar. Las bases de la lectura dependen de lo que su ambiente les ha dado o les ha negado. Y que tienen que ver con esto los lenguajes, el arte, la literatura. Puse lenguajes con esa S porque, como bien lo decía Jorge Orlando Melo, y como ustedes vieron al principio en la colección de tesoros, los niños, siguiente por favor, escriben de muchas maneras, y pongo escriben entre comillas porque no tiene nada que ver con hacer planas ni con aprender a leer, tiene que ver con todo lo que nosotros sabemos. Sobre esto no me voy a detener, solo decir que, porque Evelio Cabrejo habló hoy del nombre y del sentido como preparativos simbólicos, habló de ese resguardo a donde llegan las palabras. Solo quisiera decir aquí que las políticas públicas no podemos dar lo que no hemos recibido. Pasemos, por favor. Y hay muchas madres en este país que no pueden hacer de 15 años. Tenemos que trabajar con ellas para que tengan una historia resignificada para nutrir a sus bebés. Esta primera lectura de la que ya hemos hablado mucho hoy, pasemos. Estoy cortando todo lo que puedo para ir rápido. Los bebés leen con las orejas, también de eso habló hoy Evelio Cabrejo. Pero quiero que miren aquí qué sucede, porque lo que los maestros llamamos conciencia fonológica, ese saber cómo suenan las palabras. Teresa, la marquesa, tipitín, tipitín, tipitesa, eso tan difícil que es aprender a leer en el sentido alfabético, requiere de una familiaridad con las envolturas sonoras, y los bebés oyen y escuchan desde antes de nacer y se van familiarizando con todas esas sonoridades y todos esos ritmos. De modo que aprender a leer sin recoger todo esto, de modo que la historia simbólica de los seres humanos comienza
desde mucho tiempo atrás. Y las bases de las que hablamos las maestras como esta tienen ancestros en estas primeras operaciones de lectura. Pasemos, por favor. El lenguaje nombra la ausencia. Hablaba hoy Evelio Cabrejo del play y el game. Fíjense que es hacer de cuenta, ¿no? Estos dos chiquitos que traje están diciendo, digábamos que este era un barco, es una caja de cartón, es un barco. Y ese digábamos es el que nos habilita para entrar en estos mundos de ficción como el de donde viven los monstruos. ¿Dónde está Max? Entonces, desde el otro lado del mundo apareció un océano con un barco particular y Max se marchó navegando a través del día y la semana, entrando y saliendo por las semanas. Jugar es entrar y salir por las semanas. Y leer, de cierta manera, es poder movernos simbólicamente al infinito y más allá. Estoy mostrando como hitos fundamentales y creo que el hecho de nombrar la ausencia y el hecho de poder ir tan lejos a esos paisajes que se abren del sueño y de la pesadilla son equipajes simbólicos importantes, parte del capital simbólico que los niños merecen traer a la escuela cuando llegan. Pasemos. Leer, armar la propia historia, pues ese tiempo otro de la ficción, ¿no? Esa experiencia vicaria compartida que nos une con los otros, todo eso es leer. Estoy hablando, no sé si se dan cuenta, de operaciones simbólicas que están resueltas en los 3 primeros años de vida. Estoy hablando de la posibilidad de ir al infinito y más allá, que se da antes de los 3 años de vida. Estoy hablando de los niños que dicen, digábamos que este palo era el caballo, digábamos que que la mamá de Max estaba en el borde de la página. Estoy hablando de operaciones mentales, de procesos psíquicos con los que no llegan los niños a la escuela, porque muchas veces hablamos de lectura en el sentido de la decodificación simbólica, de la decodificación alfabética, y estos procesos de ir y venir, de ir al infinito y más allá, de nombrar la ausencia, como decía hoy Evelio Cabrejo, son los que se desarrollan cuando el lenguaje va más allá de lo fáctico, va más allá de lo de todos los días. Y eso es lo que dice la lengua del relato, eso se lo aprendí también a mi maestro Evelio aquí. La lengua del relato le dice a un niño, mira, así es como funciona la lengua escrita. Érase una vez, hace muchísimos años, en un país muy lejano, pasemos, la loca de la casa, la fuente del conocimiento, el niño que puede decir, digábamos, puede ir al infinito y más allá, puede hacerse preguntas, puede conocer. Pasemos. Esto da para mucho más tiempo. Aquí están unos niños escogiendo libros para llevar a la casa. Pasemos. Y tenemos derecho a la lectura para todas estas cosas que decimos ahí, para operar con símbolos, para encontrarnos con los que están lejos y los que ya se fueron y los que no han llegado, para pensar, organizar, planear y para aprender en igualdad de condiciones durante el resto de la vida. Más, por favor. Para saber quiénes somos. Este niño aprendió a leer, tiene 4 años, nadie le enseñó, créanme, aprendió solo porque había una hermana en la casa que ya leía. Es muy importante que pensemos durante todo este tiempo, quiero reiterar de lo que habló Evelio Cabrejo hoy, no estamos hablando de decodificación, no estamos hablando de adelantar las letras, estamos hablando de una cultura que hace que los niños quieran decir, quieran saber, quieran hacerse preguntas. Tarde o temprano y a ritmos muy distintos, los niños llegan a encontrar las letras. Pasemos, por favor. Para saber quiénes somos, quiénes son los otros, apuremos, apuremos, ya vamos a llegar a algo que les quiero mostrar, para inventar nuestras historias, para cuidar, crear, cambiar el mundo. Ese pajarito muerto es una tumba que hicieron los niños cuando descubrieron que las personas y los animales se mueren, que la adoro, pero pasemos a la siguiente.
Esto lo hizo Paula María. A los 5 años la mamá reporta que aprendió a leer sin darse cuenta y después de una charla sobre el calentamiento global de la profesora, llegó a la casa, pidió marcadores y se encerró toda la tarde. Hizo una carta de Paula María para los señores cazadores. Por favor, no maten a los animales porque en la tierra se están acabando los animales y estoy muy triste porque en mi colegio me están diciendo que los animales se están acabando y yo deseo buena suerte para los animales. Adiós. No sé qué vaya a hacer Paula María en la vida, no me importa. Lo que sé es que Paula María ya descubrió que la lectura y la escritura sirven para hacer propuestas altruistas, para participar en la construcción del mundo. ¿Pasemos? Para construir mundos que todavía no existen, que no sabemos cuáles son, que no sabemos qué necesitarán, pero lo que sí sabemos es que necesitan tener un centro interior y tener la sensación de que la cultura y la vida tienen múltiples vínculos, múltiples amarres y que ellos son creadores y constructores. Pasemos. Dar de leer no es un regalo, no es divino, no es una belleza, no es una buena obra, en eso hemos avanzado mucho en estos años. Es un derecho crecer como lectores de todos los géneros literarios, es un derecho contar con adultos que lean a los niños. Voy muy rápido, lo sé, pasemos. Esto sí lo quiero leer despacio. El triángulo amoroso. Todo comienza en una habitación iluminada por una lamparita con alguien que nos cuenta un cuento, o más atrás, con una voz que nos arrulla cuando aún no tenemos las palabras. Nos marcan con un nombre entre la infinidad de nombres al que le vamos dando cara lentamente y nos entregan unos apellidos que amarran el pasado y el presente y que legaremos al futuro. Pasemos. Quizás cuando crecemos seguimos leyendo para revivir ese ritual, ese triángulo amoroso que cada noche unía 3 vértices, un niño, un libro y un adulto. En esa escena primigenia está la clave de los proyectos de lectura. De un lado están los libros, en el otro los lectores y en la mitad esas figuras mediadores. Pasemos, por favor. Quiero que se queden con esa imagen porque es un derecho de los niños. El espectáculo de un adulto, un bebé en las piernas y un libro que se abre de cartón es un derecho para todos los niños y las niñas y no solo para algunos. Lean esto hoy, por favor, van a salir muchas más entregas, no le estoy haciendo propaganda a este periódico, pero la política tiene eso, las brechas insalvables que empezamos a, por lo menos a reconocer, y eso es muy importante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a pasar. Entonces sigue Yolanda. Marquesina Torrado. Marquesina Torrado, nuestra compañera. Buenas. Hablo. Buenas tardes a todos, a todas. Yo me voy a permitir en un corto tiempo de coger este tema que hemos tenido en la jornada de hoy desde otro ángulo. Y es que quiero compartir con ustedes una argumentación según la cual la lectura promueve la ciudadanía social de los más pequeños. Sí, he dicho hacerlos ciudadanos y ciudadanas de este país. Como pueden ustedes ver, yo pertenezco a un proyecto académico de la Universidad Nacional que por 12, 14 años se ha ocupado de cómo es este tema de los derechos de los niños y las niñas y cómo convertirlos en realidad, en vida cotidiana para ellos y ellas. Unas consideraciones previas, sobre todo para quienes todavía les sorprende que digamos que los niños y las niñas son ciudadanos y ciudadanas. La primera
La primera es que, por supuesto, y no lo voy a hacer ahora, la ciudadanía es un concepto que ha tenido una renovación muy importante en los últimos años, de ser una condición de privilegio, de ser una condición solo para unos, y muy ligada a la idea de la mayoría de edad y la posibilidad de votar. Hoy en día hablamos de ciudadanía en sentidos mucho más amplios, más diversos. Hablamos de ciudadanías culturales, hablamos de ciudadanías diferenciadas, y en el caso de lo que me interesa, quiero contarles que para muchos hoy en día, ciudadanía es sinónimo, ahí tengo algunas palabras claves, de cultura democrática, de conciencia de derechos, de confianza. Qué maravilla que nuestros niños y niñas crecieran en ambientes de mayor confianza. Confianza hacia el vecino, hacia el policía de la esquina, hacia el señor alcalde, hacia el Estado, hacia las instituciones, y que además se sintieran pertenecientes a parte de la comunidad y la sociedad donde están creciendo. Por eso, en estos nuevos sentidos, es que hoy hablamos, sí, de ciudadanía desde la cuna. No hay que esperar a tener los 18 años, pero tampoco basta el registro civil para decir que los hemos hecho a ellos y ellas ciudadanos. Serán ciudadanos cuando encarnen unas formas de vida, unos valores, unos sentidos, unas visiones de mundo que los hacen solidarios, que los hacen respetuosos de la diferencia, pertenecientes a una sociedad en movimiento, como decía Yolanda, así como la lectura les potencia a los niños imaginarse otros mundos. ¿Por qué no imaginarse una Bogotá distinta, una Colombia distinta? Eso podemos hacerlo con las nuevas generaciones. Voy a dedicar una parte muy breve a un tema que me parece ineludible en este contexto. Esas dos fotos que ustedes ven en la pantalla son fotos de niños y niñas de nuestro país. Fotos de los niños y las niñas en primera infancia. Esos son los niños de los que estamos hablando, los del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, a quienes les estamos dotando de libros, a quienes estamos animando a sus maestros, a los bibliotecarios, a los papás, a Raimundo y a todo el mundo, que tenemos que acompañarlos en ese mágico mundo por el lenguaje. No tengo que decir mucho sobre esa fotografía, porque esa fotografía muestra una de las realidades que toda política pública en Colombia en infancia debe tener en cuenta. Y es que estamos hablando no de una, sino de las infancias colombianas. No solo por la extraordinaria riqueza de nuestro país, yo digo, y creo que lo decimos con mucho orgullo, yo lo digo de corazón, tenemos una riqueza cultural, multiétnica, plurilingüe. Somos un país con unas extraordinarias riquezas en las tradiciones regionales. Toda esa diversidad y riqueza que nos da la complejidad del país, desafortunadamente, está deshecha, fracturada, rota, sangrante, por la desigualdad, por las grandes diferencias en condiciones de vida y oportunidades en las que crecen nuestros niños y niñas. Conflicto armado, comunidades donde los niños de 3 y 4 años no pueden recorrer el camino que va de la casa al jardín porque hay campo minado o porque hay un actor armado que los amenaza. Niños y niñas que no pueden crecer en la confianza porque tienen que desconfiar de todos los adultos, se los pueden robar, los van a engañar. O como tantos niños y niñas pequeños de este país, ¿qué le va a pasar a mi mamá? ¿Qué le puede pasar a mi mamá? Y lo grave es que de verdad a las mamás les pasan cosas horrorosas por parte de los actores de la guerra, por parte de la delincuencia, a veces por parte de actores indolentes de gobierno que no hacen lo que les corresponde. Así que estamos hablando de niños y niñas que viven en contextos de grandes diferencias
Y me encanta a mí, hay un autor que ha dicho no solo es pobreza material, que ya es complicada, sino es pobreza de ciudadanía. Es cuando uno crece pobre y excluido, eso se le mete debajo de la piel. Eso se le convierte en referentes de sí mismo, en minusvalía, en angustia, en incertidumbre. Qué maravilla que hoy que tenemos estas coyunturas políticas, que tenemos un alto gobierno hablando de cerrar brechas, un alto gobierno hablando de que vamos a ver si le torcemos el pescuezo a la pobreza, pudiéramos también incorporar estas dimensiones simbólicas, como decía Jorge Orlando cuando abrió la mesa, la cultura y el lenguaje, los libros, los cuentos, la danza, las tradiciones populares, la poesía, pueden ser una enorme herramienta contra la desigualdad. Y de eso es un poco de lo que estoy hablando. Quiero contarles, para que a mí me sorprendió leer este texto, ya les voy a comentar cuál es la fuente. Un investigador de la Universidad de los Andes, en un proyecto con el Banco de la República, hizo un trabajo de aplicación de un índice de oportunidades de los niños colombianos. Y miren lo que encontró. ¿Cuáles son las circunstancias más ligadas a la desigualdad? Uno, el nivel educativo de los padres, allí están en el orden de importancia del investigador. La localización en zona urbana o rural, la región a la que se pertenece y las que ustedes ven allí. Esas variables afectan la probabilidad de que un niño tenga las vacunas completas o que tenga, es un estudio estadístico bastante complejo, o que asista a un aula de grado de preescolar, incluso el grado obligatorio. Le das un clic más. Este es un trabajo extraordinario del profesor Carlos Vélez, ahí se perdió el título, no importa, se llama Oportunidades para los Niños Colombianos. Es un estudio de naturaleza, de medición de indicadores. Ahora, si ustedes piensan en un momento, para el tema que nos ocupa hoy, ¿qué probabilidades hay de que un niño de una madre de baja escolaridad, de una zona rural, de la costa pacífica colombiana, le llegue un libro? Qué pena, y aquí sí me dirijo a quienes están tomando decisiones de política, las probabilidades son muy bajas. Las probabilidades de que ese libro llegue realmente a manos de niños y niñas, porque miren dónde están los obstáculos. Padres que nunca fueron lectores, que apenas sobreviven con una alfabetización incompleta, pero además están perdidos por allá en zonas indígenas o en zonas rurales, eso que llamamos la Colombia profunda, o abandonados en zonas de la costa caribe. De eso tiene que hablar la política. A mí me llamó muchísimo la atención que en el trabajo del profesor Vélez el ingreso per cápita no ocupa el lugar que uno esperaría, aunque el ingreso per cápita pueda estar asociado a lo otro. Es que tenemos un país muy fracturado, poco cohesionado por muchísimas razones. No sé si ustedes lo saben, los colombianos más pequeños, los menores de 6 años, son el 12% de la población, pero pueden llegar a ser el 17 o el 18% según el departamento en el que ustedes se muevan o el sector. La pobreza en este grupo de edad supera en 15% el promedio nacional. Así que la política no puede pensarse solamente para las bibliotecas, con perdón de Bibliored y de las grandes bibliotecas de Medellín, no, aquí la política tiene que pensarse para la mayoría de los niños y niñas del país, que son esos a los que me he referido. Simplemente para generar alguna reflexión. Por supuesto, estamos en un país con una gravísima desigualdad en educación inicial, acceso a libros y otros bienes culturales. Créanme, hay niños en Bogotá que nunca han visto una obra de títeres, ni que hablar en la hormiga Putumayo, con perdón de las personas de ese departamento. Ese es un tema que la política debe abordar.
tendría que hablar mucho para poder desarrollar, pero solamente quise dejar allí algunas ideas, poniendo sobre el tapete este país, que es el país que nos tocó, el país que queremos y el país por el que soñamos, desigual, fracturado, con grandes inequidades, que ojalá cuando termine este cuatrenio, de verdad podamos decir que cerramos algunas brechas. En este contexto, ¿por qué leer con los más pequeños? No voy a repetir lo que Belu y Yolanda han dicho de una manera muy hermosa: vinculación afectiva, promoción del desarrollo, lenguaje, imaginación, visión de mundo. Pero sí quiero introducir dos elementos más de por qué leer con los niños. Primero, porque es una forma de que tengan un bello encuentro con su patrimonio cultural local y global, lo cual les genera identidad y pertenencia. Saber quién fue Rafael Pombo nos da identidad. El que no sepa quién es Rin Renacuajo, digámoslo así, está un poco al margen de esa identidad colombiana. Yo dije al comienzo que tener ciudadanía es tener identidad y pertenencia. Por eso creo que leer con los pequeños potencia eso. Pero además, cuando leemos con los niños disfrutamos de bienes públicos. Los economistas dicen que los bienes públicos son aquellos que no excluyen a nadie. ¡Qué maravilla! El lenguaje es un bien público en ese sentido, nadie lo puede acaparar, empacar y vender para que unos lo pueda comprar y otros no. Un bien público no excluye, no crea rivalidad, y allí tengo un ejemplo que es el Faro. Cuando los niños y niñas pequeños tienen acceso en espacios públicos a los libros, al lenguaje, al arte, a la música, estamos potenciando una dimensión que tal vez se nos escapa, la construcción en ellos del sentido de lo público, del sentido de aquello que es de todos, que no le pertenece a nadie. Qué orgullo que en las bibliotecas del país no se les pida a los niños carnet para entrar. Son ciudadanos que pueden entrar con orgullo a su biblioteca y no depende del CISBEN que tengan. Es una enorme distorsión de la política social colombiana. En las prácticas de lectura se reconoce la voz de los niños y las niñas, se les permite participar, porque cuando uno lee y tiene 4 años, le dan derecho a ojear, a escoger, a criticar, a preguntar, a cambiar, a soñar. O sea, leer es una actividad de una potencia extraordinaria para que cuando el niño esté en otros espacios, sienta la vocación de participar, opinar, criticar, decir, porque se le ha permitido en un espacio protegido, como es el espacio de la lectura. Y yo personalmente creo que la biblioteca pública aquí es clave, porque es muy distinto que a mí me lean en mi casa a que yo vaya a un espacio público, con dineros públicos, donde me tratan como me tratan en la Virgilio Barco, como un rey, porque esa es hoy una vivencia de la ciudadanía, una vivencia de no ser excluido ni discriminado, sino que por el solo hecho de ser ciudadano de Bogotá, tiene derecho a unos bienes públicos. Por eso hablo de ciudadanía social desde los primeros años, porque a través de prácticas como las que hemos escuchado hoy se quieren promover desde la política nacional, hacemos efectivos derechos económicos, sociales y culturales de los niños, promovemos su derecho al juego y a participar en actividades artísticas y culturales, y como acabo de decirlo, cuando los niños se encuentran adultos sensibles a estas experiencias, se cambian un poco las relaciones de autoridad y negación del niño. Un adulto que es capaz de leer y escuchar las preguntas, como Yolanda nos lo ha mostrado magistralmente, ese adulto ya no es el mismo al otro día y va a propiciar una formación, un crecimiento de ese niño
en un escenario donde sus opiniones son tenidas en cuenta y donde seguramente se viven, se respetan valores democráticos como la equidad, el respeto y la convivencia. Muchísimas gracias. La última imagen es una niña que me acompaña a mí en muchas de mis presentaciones, me encanta, tiene un texto, por favor. Tiene un texto, a ver si lo logramos ver. Muchísimas gracias. Esa es una imagen muy bella de una niña afrocolombiana. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que esta ponencia en este momento ha adelantado algo sobre los aspectos que se habían visto antes. Creo que hay un consenso muy grande. Si uno empieza a decir lo que oímos decir que no se debe hacer, creo que todos están de acuerdo en los mismos noes. No a la lectura como obligación, no a la lectura como tarea, sí a la lectura simplemente como un juego, otra forma de juego, otra forma de relación, otra forma de crear en el contacto con los adultos, con los padres, un ambiente en el que se oyen historias, se oyen cuentos, se crean sueños e imágenes y no como una tarea pedagógica. Yo aquí quiero insistir un poco sobre eso. Cuando se crean ciertos consensos sociales, empieza un poco la fórmula a dominar sobre el contenido real. Es muy importante que haya investigaciones pedagógicas y lo que sabemos hoy es en buena parte el resultado de ellas, pero cuando convertimos esas investigaciones pedagógicas en parte de la herramienta diaria, cuando el profesor en vez de estar conversando con el niño, jugando con el niño o la madre, está tratando de ver que el niño alcance la competencia que el libro dice que debe tener a los 18 meses o a los 24 meses, en ese momento se corrompe totalmente la relación del adulto con el niño. Se vuelve una relación pragmática en la que el niño está siendo manipulado para que logre determinadas cosas en un determinado momento que nosotros los adultos esperamos. Yo creo que tenemos que respetar al niño mucho más profundamente que eso y dejarlo simplemente que entre en una relación en que él habla y nosotros oímos y nosotros hablamos y ellos y el niño oye, sin convertirlo en un conejillo de indias de herramientas cuidadamente medidas de cómo debe desarrollarse. Y creo que en hacia allí va en buena parte el consenso. Y sabemos que las actividades que tenemos que hacer a los niños son muchísimas, son muy variadas, pueden depender mucho y están muy abiertas a la creatividad. Necesitamos que el niño oiga historias que pueden estar en la memoria de los padres. El libro no es indispensable, pero es una gran ayuda porque nuestros padres ya tienen pocas historias en su cabeza por la experiencia reciente del país, pero podrían ser, y muchos de los que se criaron aquí, probablemente el doctor Betancourt antes de aprender a leer y escribir, oyó también muchas historias de una cultura que tenía muchas historias en la vida diaria, y ya hoy se han un poco perdido. Entonces hay las historias oídas o leídas. El libro tiene esa ventaja de que o mordidas, que no nos sí, el libro tiene la gran ventaja de que finalmente la cultura humana hasta hace 5.000 años dependía de la presencia personal. Uno sabía lo que el padre con el que estaba le podía decir. El libro nos emancipó de la relación inmediata. El libro nos permite, como se decía esta mañana, citando probablemente a Descartes, entrar en contacto con las mentes del mundo de todas las épocas, de todos los lugares. Y lo mismo hoy. La madre que no tiene la imaginación de crear un cuento o que no lo ha oído, puede por lo menos apoyarse en el libro para oírlo y para oír las voces de esos escritores que han captado lo que el niño quiere oír en España o en Argentina o en México o en cualquier parte del mundo en el siglo XVII o en el siglo XVIII, en la época de los hermanos Grimm o hoy mismo. De manera que el libro es una gran ayuda, pero no es indispensable. La música. Yo creo que yo quería subrayar un poco indirectamente esa relación tan fuerte que hay entre la música y la palabra. Parece que la razón por la cual
el talento de aprender idioma está relacionado con el talento musical, es totalmente primitiva en la genética humana, en la evolución humana, y se desarrolla en los primeros meses de la vida. El niño que a los 12 meses es capaz de oír la voz de la palabra y reconocer todos los sonidos, ese niño probablemente es el niño que tiene el talento musical. Música, refranes, dichos, retahílas, canciones, poemas, tienen esa ventaja entre los 0 y los 4 años de estar apoyados en la palabra, en un sentido, pero también en un ritmo musical que es también el ritmo del movimiento, es el ritmo del baile, de la danza, es el ritmo, en cierta manera, de las palpitaciones del corazón, es el ritmo de los 60 pulsaciones por minuto, que son también las de la poesía. De manera que sabemos que hay que leerle a los niños, y tenemos muchas razones. Las razones de tipo social es una apertura a una sociedad mucho más equitativa, y también las razones de el enriquecimiento del mundo del niño, que yo creo que poco Yolanda hizo más énfasis en cómo aquí estamos también creando niños mucho más ricos en la medida en que se les ofrezca esto y no se les niegue. Yo creo que esto ha añadido bastante a lo que hemos visto hoy, y seguramente lo que sigue ahora, las experiencias concretas. Quiero solo decir una cosa. Lo de oír está bien, Jorge Orlando, y me parece que la literatura entra por las orejas, pero sería muy interesante que nos quedara también claro que yo sí pienso que los libros también son importantes en la primera infancia, porque cada uno de los lenguajes da una mirada distinta. Entonces, no sé, pues hablamos muy rápido de esto, pero la idea de los libros sin páginas que entran por las orejas, todo eso de lo que habla Jorge Orlando, de cómo circulan las historias, pero también los libros álbum, los libros que mezclan las imágenes con las palabras, los libros para morder y los libros para tocar, los libros que ubican lo que está afuera y es tiempo en el espacio simbólico. Está demostrado que son fundamentales cuando hablábamos de los niños de Cromañón. Entonces, yo creo que es importante que los libros lleguen, los sin páginas y los libros con páginas. No hablamos tanto hoy, y cuando oía Cerrar decía el adulto que cuenta, el cuerpo que canta, la voz que nombra. Creo que todo lo que hagamos en este país de llevar libros, si no trabajamos con el que une el libro con el niño, que yo creo que es una de los puntos de la política más importantes. Y lo otro es que yo creo que lo de jugar, lo de las orientaciones pedagógicas en primera infancia son muy importantes, no didactismo, pero sí saber qué es lo que nos estamos jugando pedagógicamente en los primeros años de vida. Yo hablo mucho de jugar, pero el play de Evelio es muy interesante, es el hacer de cuenta, ¿no? Pues como veo, como ustedes pueden ver, estamos totalmente de acuerdo. Gracias. No. Lo que acaba de decir.